El día de hoy tenemos el gran honor de tener aquí a la doctora Elvia Lucía Flores Ábalos. Ella hizo una tesis de doctorado maravillosa que se llama La responsabilidad civil derivada de las prácticas genéticas. ¿Así se llamaba tu tesis doctoral? Sí. Sí, así se llamaba, ¿verdad? Bueno, Y bueno, ella escogió esta película que se llama Proyecto Gattaca, que ahorita vamos a analizar, y vamos a pedirle que nos explique por qué escogiste este tema, cuál fue tu inquietud y qué es lo que nos quieres transmitir. Gracias, Karina. Gracias a todos. Bueno, realmente esta película es del 97. En esa época yo hice mi tesis de licenciatura, que se llamó La protección jurídica de la persona en el diagnóstico genético. Cuando yo hablaba del diagnóstico genético, nadie conocía qué era eso. Todos decían, ¿y de qué se trata hacer un diagnóstico genético? Y ahorita, pues ya con tanta información que tenemos, vemos, por ejemplo, que para las técnicas de reproducción asistida, lo que se busca es hacer un diagnóstico genético para que el embrión que se implante sea sano. Y entonces empezamos a hacer una especie de selección de personas. ¿Quiénes son viables para hacer una cosa, quiénes no? E incluso es la llamada eugenesia genética. Lo que ustedes han visto como discriminación, pero yo lo veo en el ámbito genético. Entonces yo esta película nunca la había visto. Cuando la vi dije, bueno, parece que refiere a todos esos temas que yo he abordado desde mi tesis de licenciatura. ¿Cómo vamos seleccionando a las personas por sus características genéticas? ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué ha hecho incluso la UNESCO ya ahorita sobre esos temas? Entonces se vuelve muy interesante porque esta película analiza todo sin ser tanto de ciencia ficción, porque como pueden hablar de muchas otras películas que ya es mucha ciencia ficción, explica muy bien cómo pueden irse delimitando esos límites de la libertad, incluso de la persona. Que te digan que una persona no puede hacer determinado trabajo porque no tiene las características genéticas ideales para hacerlo. Entonces llegamos a ese punto interesante, ¿no? Entonces por eso la escogí, porque aunque no es ciencia ficción, nos explica toda ese trama, todo lo que implica, incluso yo diría hasta ser humano, porque el ser humano no es un conjunto de genes, no es un conjunto de información genética, o sea, no somos una programación que nos digan qué es y que nos digan quién es mejor que otro. Y la película demuestra eso, incluso la capacidad que tiene una persona para desarrollar incluso y quitar los límites que podría tener de manera natural. O sea, si uno quiere ser arquitecto, pues si quieres ser arquitecto realmente haces todo lo que te encamina para hacerlo, pues puedes ser el mejor arquitecto. Y no quiere decir que porque no tengas una mano o porque no tengas buena visión ya no lo puedes hacer, ¿no? Imagínense esos efectos a grados genéticos, esa información que te da la genética de tu persona, que yo les digo que ni siquiera conocemos y que la verdad yo francamente no quiero conocer, ¿sí? O sea, llegar hasta decidir si queremos conocer toda esa información de nosotros o no, y cómo podría afectar para el mundo jurídico, desde el aspecto jurídico, cómo afecta para la persona, cómo afecta para las empresas, cómo afecta para los seguros, muchas cuestiones así interesantes. Entonces les digo, como no es una película de ciencia ficción, si muchas de estas cosas que ahorita vamos a ver ya están pasando, y la UNESCO, y hay resoluciones que se han dado ya para resolver este tipo de cuestiones de discriminación genética. Entonces, por eso planteé esta película, espero que les guste y luego podamos discutir más todos los temas que hay sobre. Muchas gracias. Pues entonces corre película, por favor. Gracias. Bueno, pues espero que les haya gustado la película. Como ven, tiene muchos aspectos para discutir, para comentar, incluso yo diría hasta muchos temas de investigación, porque nuestro sistema jurídico muchas cosas todavía no las contempla y sin embargo hay en la realidad, no en películas, cosas que ya están sucediendo en la ciencia, por la ciencia, la tecnología, por el conocimiento del genoma, que se abre mucho el campo de estudio para nosotros. Entonces, como ya les planteé, pues había muchos temas, desde el derecho a la identidad, el derecho a la no discriminación por cuestiones genéticas, en la escuela, en la casa, porque al final también los papás como que fueron diferentes con
el hijo no válido, por así decirlo, conforme a la película, en el mismo sistema de trabajo, pues no había entrevistas, simplemente un examen genético que determinara si iba a ser apto o no para cumplir las misiones que se le encomendaban. Ese tipo de discriminaciones ya se han presentado. Bueno, en la parte de fertilización asistida, todo lo que hemos señalado, aun cuando los padres lo único que querían era evitar una enfermedad o enfermedades hereditarias que imposibilitaran el desarrollo de su hijo, pues el investigador, el genetista, pues siempre tiene la curiosidad de decir, ¿y por qué no cambiamos mejor esto? Ahora el color de ojos, ahora que sea más alto, ahora que sea aquello. Entonces es como una tentación, yo diría, media rara, ¿no? Porque al final los científicos quieren avanzar más allá de lo que nosotros habíamos previsto. Ellos lo que querían era un hijo, hombre, les dan la opción de escoger el sexo, y nada más, pero las otras características que ya empieza a plantear el médico es interesante, el genetista. ¿Qué otro aspecto? Bueno, pues también incluso hasta de política criminal, pues ya como vimos, todo se determinó por las cuestiones genéticas, también quién era el culpable o no, aunque sí, no sé si se dieron cuenta que al final el inspector, el que encuentra la verdad, pues él no podía opinar más allá, porque también él no era capacitado para tomar esas decisiones. El que tenía esas facultades genéticamente era su jefe, por así decir. Él no tenía que haber opinado, por eso siempre le decía o le daba el crédito a él, sin considerar pues que al final el que tuvo mayor intuición para investigar fue la otra persona. ¿Sí? Entonces, pues no sé, si quieren empezamos con preguntas de ustedes, con discusión, con plática, porque pues ya como tuvimos el intermedio involuntario, pues les planteé varias cosas, entonces si ustedes quieren plantear otras, adelante, con toda confianza. En un análisis de prospectiva, ¿cómo ves tú qué otros conflictos de tipo genético podríamos tener en un futuro? Mira, Karina, ya les comentaba, el proyecto del genoma humano empezó a surgir en el 96. Para el 98 ya estaba casi totalmente desarrollado. Empezó, por ejemplo, con una iniciativa de algunos países, y cuando vieron los alcances de toda la información que iban a encontrar, le hicieron un programa internacional. Y sobre todo empezaron a preocuparse por esa cuestión ética y jurídica. O sea, si les estamos diciendo que pueden conocer todo lo que hay de cada persona, pues entonces algunas compañías de seguros, que fueron las primeras que dijeron, ahí está nuestra información. Ustedes saben que el contrato de seguro pues se basa en el riesgo. Y si ellos les piden un examen genético para ver si te aseguro o no te aseguro, o si determino con eso el valor de tu prima, pues entonces fueron los primeros que dijeron, aquí encontramos, vamos a pedir exámenes genéticos y ya decimos si podemos contratar seguros, si podemos otorgar seguros. Eso ya es lo que ya ha pasado, ¿sí? Entonces la UNESCO sacó una primera declaración sobre, así igual que la Declaración Universal del Genoma de Derechos Humanos, sobre el genoma humano y los derechos humanos. Y ahí justamente lo que protege es la información que se puede sacar a la luz de cada persona, de cada población, porque ustedes saben que hay estudios de genéticas de poblaciones, ¿sí? Entonces ellos hacen todo ese estudio y la primera recomendación que hacen es cuidado con la información. Esta información se tiene que considerar confidencial. Es de las primeras veces que yo escucho ahorita que ya está muy en boga lo de protección de datos personales y demás. Pues la primera vez que yo escuché esos términos fue para la información genética. Confidencial, información sensible y que la persona tiene que saber cómo controlarla. Entonces encontramos ese primer concepto de autoprotección. Pues primero tienen que saber qué hay de mí. Si quiero saber, incluso si tengo el derecho o no, yo puedo escoger saber o no saber más. ¿Sí? Entonces, el primer impacto fue en las empresas de seguros. El otro ya para la contratación, porque muchos decían, bueno, ¿para qué voy a contratar relacionado con los seguros? A una persona no le puedo dar un crédito hipotecario si su examen genético me dice, pues como veíamos en la película, su promedio de vida es a los 30 años, se los doy a los 25, entonces con el seguro de vida, el que va a cubrir todos los gastos va a ser la empresa, el banco, y ya no la persona.
Entonces desde ahí empezaron a determinar muchas cosas. Y todos para esto ha habido muchísimos congresos internacionales que han trabajado estos temas, para delimitar y delimitar y delimitar, para que intervengan varias instituciones para proteger esos derechos humanos y esa protección. Por eso yo ponía en mi tesis de licenciatura, ¿cómo proteges a la persona? ¿Sí? Entonces, sí ya se ve mucho avance. Otro de los avances o de lo que ya vemos que está pasando es qué pasa con todo el material genético que luego tienen las empresas privadas. Ustedes han escuchado ya, por ejemplo, que guarden las células embrionarias de una persona por si se necesita posteriormente una donación o crear un órgano, no sé, tantas cosas científicas que suenan muy interesantes. Pues al final nuestra regulación maneja cuestiones de salud, de determinar qué va a pasar con ese material genético. De los hospitales señalan que se tiene que ir a la basura, con un cuidado especial, pero nada más casi por separarlo de otro tipo de materiales. Pero no señala a quién pertenece, si puedo hacer investigación sobre él o no puedo hacer investigación. Para la sangre sí hay protocolos de investigación. Es bien interesante la parte médica, porque siempre la parte médica todo lo manejan por investigación, ¿sí? Entonces, así como el científico dice, le cambiamos el color de ojos, bueno, al final puedo hacer un protocolo para decir que le cambio el sexo, que le cambio el color de ojos, que le quito tal gen, que le pongo el otro, que le pongo tal, ¿sí? Entonces, esos son protocolos de investigación. Están determinados bajo principios de responsabilidad normal, pericia, todo lo que tendría que haber cuando alguien maneja ese tipo de actitudes, pero con nuestra legislación de salud, simplemente todo ese tipo de mecanismos es del 87, 88, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar en que tendríamos que modificar, pero les digo, hay hasta temas interesantes de investigar cómo podríamos actualizar nuestro sistema jurídico para proteger a la persona, para proteger a los científicos, porque también luego me dicen, nada más son los, pues no, también ellos tienen incluso la exigencia de decirnos, bueno, ¿qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer? Porque si hago algo que no debo, entonces voy a tener una responsabilidad civil, penal, administrativa, ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces también los científicos responsables pues también se preocupan por decirme, oye, dime qué puedo hacer y qué no puedo hacer, independientemente de la ética, porque también por temas de bioética y eso pueden salir muchísimos, pero ya en concreto el sistema jurídico, ¿qué nos dice? ¿Qué podría pasar? Entonces, les digo, es interesante. A ver, más comentarios. Realmente el foro es de ustedes. Qué buenas noches. Me llamo Sara. Acabo de concluir una tesis de maestría que trata sobre discriminación laboral por razones genéticas. Es un trabajo de más de 2 años de investigación y por eso me llamó particularmente la atención esta ponencia. Respecto de hecho tengo varias dudas, pero bueno, me enfocaré al tema que traté en la tesis. Cuando un trabajador pretenso al empleo acude a una entrevista a la empresa, aquí vemos en la película claramente que de hecho no la hay tal cual se acostumbra, sino que simplemente el material genético dice eres apto o no para desempeñarte en determinada actividad o medio ambiente laboral. La pregunta concreta es, ¿cuál es su postura respecto del actuar de la empresa? Y además, ¿qué tan bueno sería o regular esa situación o mejor prohibirla? En mi caso estoy proponiendo un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo y nada que ver con las reformas actuales que tienen en este caso otra cosa totalmente diferente. Esa es una. Otra, en la película veíamos que el médico que proponía las opciones a los padres para poder elegir al mejor candidato, ¿qué tratamiento darle a los otros 3? Porque estamos hablando de un concebido no nacido, naciturus, que ya tiene protección jurídica, tal vez muy vaga por nuestra legislación, porque tenemos muy claro que la legislación es incipiente aquí en México, y bueno, también cuál sería su postura respecto del tratamiento de ese material genético, que finalmente tiene vida, aunque claro, la legislación dice un poco, en el momento en que tenga fisionomía humana, esto es a partir de las 12 semanas de vida, ya podemos decir que hay mayor protección, pero
interesantes porque la primera parte del derecho al trabajo, o sea, así como les digo que hay discriminación, lo que vimos en la película, para determinar si eres apto o no, varias empresas en Estados Unidos lo empezaron a hacer, cuando empezaron a conocer el tema y la información genética. Entonces ya te voy a pedir, a ver, grupo de pilotos ya experimentados con determinadas características, con horas de vuelo, o sea, profesionalmente, hasta lo que conocemos, aptos, ¿no? Sí. Entonces empezaron a exigir el examen genético. Este examen genético que era descifrar, yo les digo, su intimidad genética, ¿no? Algo que ni ellos conocen. Y empezaron a despedir a pilotos por decirles que genéticamente no eran aptos y que aparte había un grave riesgo de que les pudiera dar a lo mejor un infarto en lo que iban volando y entonces ponían en riesgo a los demás. Y lo interesante ahí fueron los argumentos de los pilotos. Los pilotos decían, es que al final yo me preparé toda mi vida para tener un proyecto de vida que tenga una capacidad económica, familiar, lo que ustedes quieran que lograron con su profesión, con su preparación, y tú en este momento me dices que ya no lo puedo hacer. Y seguí basándose en probabilidades, ¿no? Así como veíamos en la película, pues nada más tenía el 1%, pues él decía, por el 1% yo hago todo. O sea, el otro 99% nadie me lo hace. ¿Sí? Entonces empezaron a haber demandas por eso, por el daño que se ocasionaba al truncarles por despedirlos a su proyecto de vida. Y dentro de la reparación del daño que pedía, era lógicamente que lo reinstalaran en sus sedes. Estamos hablando de una reparación de daño material y moral, pero no para acaparar a la auditorio, muchachos. No, pero es que realmente el tema abarca eso, esa reparación del daño. Pues yo, si ustedes ven muchos textos argentinos, no hablan de reparación de daño moral, que luego a nosotros aquí nos confunden mucho. Confunden así como que si es moral, entonces ¿por qué estamos hablando de ella en el derecho? Bueno, el término es confuso, pero en Argentina a mí me gusta mucho el término que maneja, que es el daño a la persona. Entonces, identifican todos los daños que le ocasionan. Le ocasiona un daño en su empleo, en su proyecto de vida, en lo que podía percibir, en lo que estaba esperando, y con base a hechos objetivos, no subjetivos, porque también muchas veces cuando hablamos de daño moral dicen, es que todo eso es subjetivo. No, con actos objetivos, valora ese daño, y si yo te pido que no quiero ni que me pagues una indemnización, simplemente que me reinstales y que me mantengan mis prestaciones. Esa es mi reparación del daño. Entonces también hay muchas veces que se nos confundimos con eso, porque muchos piensan, se va a pedir de reparación del daño 20 millones de pesos, y entonces todos dicen, ah, pues qué encajoso, que lo que quiere es que lo mantenga. ¿No? O sea, ahí también es, ¿qué es lo que la persona considera importante, que le están afectando y cómo quiere que le reparen ese daño? ¿Sí? Entonces, ese tema, y hay varios artículos, yo creo que ya los contemplaste para la tesis, de privacidad en el trabajo, privacidad o violación genética en materia de trabajo. Entonces, lógicamente, mi opinión sería que la privacidad y el derecho de la persona es más importante a ese derecho que ellos puedan argumentar. ¿Sí? Aun cuando me digas que es un riesgo que vayas piloteando, pues hay tantas cosas que se pueden pasar en un viaje, que aunque el piloto esté bien, pues puede pasar un accidente, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad simplemente objetiva, porque vas en un mecanismo que tiene un riesgo. La otra parte del material genético, mira, o sea, eso es bien interesante, es lo que ahorita le comentaba un poquito a Karina. Nuestra legislación, te digo, que maneja el material o los desperdicios médicos, que hasta puede ser sangre, que ahorita veíamos hasta lo importante que era la pestaña, ¿no? ¿Cómo eres tan descuidado? Cuida tus pestañas. Pues, no, imagínense todo lo que nosotros hacemos diario. Entonces, ese material genético, lógicamente, como tú dices, ya están seleccionados, ya estaban formados. O sea, realmente, biológicamente, si los dejan, va a llegar a ser embrión, y si los dejan nacer, van a llegar a ser personas. ¿Sí? Como bien señala nuestra legislación, digo, en materia civil y para determinar persona, acuérdense desde cuándo es nuestro código, tiene las bases del derecho romano. Entonces, para el derecho romano lo que importaba era el aspecto patrimonial. O sea, si le doy derechos al concebido, es porque puede ser heredero.
porque puede acrecentar el patrimonio. Ese es nuestro sentido de nuestro Código Civil hasta ahorita, ¿sí? Entonces, lógicamente que tiene que cambiar. En algunos otros países ya lo han cambiado y han señalado que desde que es concebido, aun cuando no pueden decir que es persona porque no puede ir a votar, pues muchos dicen, pues si es persona, pues puede ir a votar, ¿no? O puede ejercer derechos políticos o cosas así, medios argumentos medio raros. Bueno, pero el punto es que yo lo proteja. Me invitaron a mí a participar para una discusión en la Cámara de Diputados para la regulación de la reproducción asistida. Y uno de los temas era ¿qué hacemos con los embriones sobrantes? Entonces, parecía que el tema no estaba en México, de repente. Y entonces, como había especialistas, había genetistas, tanto de iniciativa privada como iniciativa pública, y también estaban platicando un poquito del tema de maternidad subrogada, pues a mí se me hizo hacer una pregunta muy inocente. Entonces dijo, oigan, en México tenemos embriones congelados, y fue así como que, pues claro, doctora, sí. Y yo así de, ay, hasta me dio escalofrío, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y luego la otra, ¿ustedes han practicado maternidad subrogada? Sí, claro, tenemos como 20 años. O sea, así como diciendo, ay, ¿qué preguntas usted hace tan? Y yo así de, pues yo pensé que todavía no, si no está nuestra regulación y estamos discutiendo si vamos a permitirlo o no, pues de hecho ya se hace. ¿Sí? Y la controversial era eso. Ustedes lo han visto en otras legislaciones de otros países, en España discuten justamente. Tenemos 20 millones congelados, 20 millones de embriones congelados. Se considera material genético, no se consideran personas, no se consideran sujetos, ¿sí? Entonces, lo que han llegado a determinar es 5 años no se implantan, entonces los podemos destruir. Como cualquier cosa, pero bueno, ya ni siquiera bien, como cualquier cosa. Arturo, A ver, Arturo. acabo de entrar a la facultad desde el primer semestre, pero me dejaron leer un artículo bastante interesante y habla exactamente de lo mismo. ¿Hasta dónde podemos considerar una persona? Pues sí, bueno, leí en un artículo de genética que la diferencia genética entre un ser humano y un chimpancé es precisamente más o menos de 1%, 2%. Entonces ese 1%, 2% se supone que tiene efecto en la corteza exterior del cerebro, la parte que da la lógica, los pensamientos, digamos toda la lógica exterior. Y esta corteza exterior del cerebro se da más o menos en la 12ª semana de gestación. Entonces, si no le concedemos derechos a un chimpancé o a un mono, ¿por qué se supone que se le va a dar un derecho a un embrión antes de las 12 semanas? Entonces, sí se le podría considerar un material protegido constitucionalmente como la tierra o el Yo creo que porque es el núcleo de la vida de la humanidad. O sea, el bien jurídico protegido es la vida. O sea, si lo dejaron que naciera, va a ser una persona, ¿sí? Entonces ahí es la vida humana. Me dices igual que proteger a un chimpancé, también a los chimpancés se protege, el derecho protege a los animales. Sí, y ha habido casos bien interesantes también, pero bueno, nos desviaríamos mucho del tema. El punto sería, bueno, a ver, yo sé que sería muy discutible cómo podríamos regularlo, pero tenemos que regularlo. Y si no la otra, si queremos proteger esa vida, ¿cómo le hacemos? Si nos están diciendo, por un lado, la sentencia de la Corte permite el aborto, ¿sí? Y por otra tenemos otro criterio de proteger a la vida. Entonces, si con ese criterio de la Corte decimos, pues hospitales públicos, privados y demás, destruyan a los embriones. ¿Se podría o no se podría? O sea, ¿sería el mismo criterio o no? Pero ahí hay otra cuestión. A lo mejor los que aportaron el material genético me van a decir, oye, ¿cómo vas a destruir a mi hijo? Sentimentalmente, veanlo, no como jurista, ¿no? ¿Cómo vas a destruir a mis 3 embriones que tengo ahí? Porque lo que le comentaba a la doctora Karina es también eso, todo lo que ahorita ya vemos de contratos privados para mantener células madre, donde tú tienes que estar pagando una mensualidad o una cierta cantidad de dinero para que no los destruyan por quién sabe cuánto tiempo. Células madre es diferente, ¿sí?
Pero al final llegamos a la misma discusión. ¿Qué nos dice la legislación? O sea, a ti de repente te dicen, ¿cómo te llamas? Arturo. Tú ya contrataste para que se mantenga ese material genético para que lo puedas ocupar cuando tú decides. Y de repente tú ya no puedes pagar. Y te dicen, bueno, pues como ya no puedo pagar, pues que cree que ya es del hospital. Y entonces, pues lo voy a vender a quien me lo compre. Por eso les decía también, la parte de contratos es interesante, porque mientras no tengamos una regulación, hay autonomía de la voluntad. Y tenemos mezclado la autonomía de la voluntad en los contratos. Si no me lo estás prohibiendo, lo puedo hacer, ¿sí? Pero muchas veces el resultado ya no es solamente privado, ya se traslada, si hablamos de filiación y de otras cuestiones de familia, a orden público, y entonces empieza a chocar el sistema público, ¿sí? Entonces tendríamos que tener una regulación que evitara ese tipo de cuestiones que antes pues no se pensaban porque no había ni estas técnicas, ni el conocimiento del genoma, ni nada de esto. Sí, yo acá desde atrás de la cámara, ¿no? Hace mucho que no participo, pero este tema de verdad me interesa bastante. Y me gustaría plantear una pequeña como reflexión, sobre todo desde la teoría del derecho, ¿no? En esta cuestión sobre todo de derecho internacional. Es decir, si existe esta declaración de la UNESCO que no es vinculatoria para los estados que forman parte de la ONU, ¿no? O forman parte de la UNESCO, curiosamente existe en contraparte la Convención de Oviedo del Consejo de Europa, que ha sido, me parece, eficazmente implementada en varios de los estados europeos, ¿no? Y una de las disposiciones dice que prohíbe esta cuestión de manipular genéticamente la cuestión de la piel, los ojos, etcétera, ¿no? Y también el sexo de los niños, porque puede que se dé a lo mejor una disparidad entre el número de mujeres u hombres en un largo plazo, ¿no? Pero la cuestión de la teoría del derecho es la siguiente, o sea, ¿cómo podemos obligar a que todos los estados del mundo no regulen esa, o sea, se les prohíba que no tengan, que no experimenten con a lo mejor con el desarrollo muscular, la altura, etcétera, ¿no? ¿Cómo se los podemos obligar si el derecho internacional no tiene los medios que tiene el Estado, tal cual, ¿no? Como el uso de la fuerza para prohibir estas prácticas? Porque al final Irán, a lo mejor, ¿no? En el 2070, 80, hace unos supersoldados, ¿no? Porque no desobedece el derecho internacional, etcétera. Entonces, esta cuestión de teoría del derecho. La segunda ahí va la pregunta, y es la que más me interesa saber de usted, porque yo llevo clase con usted, ¿no? ¿No cree que sería mejor dejar a los particulares, o sea, su autonomía de la voluntad, la cuestión de regular qué va a pasar con el material genético y sobre todo en los embriones que son de sobrenúmero, ¿no? En esta cuestión. O sea, ¿no estaría más de acuerdo en que ellos, en la institución y los padres de familia regulen qué es lo que va a pasar con ellos? Porque también, como decía hace rato, la cuestión de que pueden ellos decir, es que mi hijito lo mataron, etcétera, ¿no? Hay algo bien curioso y se plantea, y como dice usted, hay muchas cosas que se plantean, pero lo más curioso, y ha habido sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahorita no recuerdo, porque luego confundo los nombres, creo que era Pridi, o no recuerdo el otro, pero bueno, era una señora que con un hombre, pues su óvulo de la señora fue implementado con el espermatozoide, ¿no? Y eran una pareja normal, de novios. Entonces deciden romper la relación y el señor dice, oye, pues sabes qué, yo ya no quiero tener un hijo, ¿no? Ya está el óvulo fecundado, ya no quiero tener un hijo. Y la señora dice ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, oye, pero es que yo tengo derecho a ser madre. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice, pues no. O sea, él también tiene derecho a ser padre y es el material genético que está dentro del óvulo y le niegan, pues evidentemente que ya tenga este hijo, ¿no? También puede ser. O a lo mejor un hijo post-mortem, ¿no? Yo ya fecundo un óvulo, me muero y luego mi esposa dice, sí, quiero tener el hijo de él, ¿no? Pero yo ya no estoy para decidir si sí o si no. Suena como que nunca fuera a pasar y pasa y ya. Sí. O sea, ya vemos muchas noticias donde ya está justamente la discusión
información ahí. Nada más para terminar lo de los supernumerarios. Hay una propuesta interesante que apenas se está manejando. Incluso hay un artículo de la doctora Liova donde habla de si es posible o no adoptar embriones humanos. O sea, señalando esa, pues si los voy a destruir, pues mejor ya no creo más, sino simplemente les digo a las parejas que por la técnica de fertilización asistida, la que creen que es mejor los científicos, o sea, los peritos en la materia, los genetistas, es crear un embrión para implantar, pues entonces pues ya señalar así como diciendo, mira, pues ya tenemos todos esos congelados, mejor de ahí escogemos uno en vez de crear otro, ¿sí? Ahí entraría otra vez ahora el derecho a la identidad, porque no va a tener el mismo material genético, y bueno, idealmente existe la adopción normal, ¿no? Pero que les digo, son temas para investigar mucho, porque pueden surgir tesis, pueden surgir especialidades en ese tipo de temas. Oscar, justamente esa primera declaración es del 98 y es de la UNESCO. Luego viene otra declaración donde es la protección de la información genética de 2003. Luego viene la de Oviedo. O sea, ya han sido como unos 5 o 6 instrumentos internacionales donde ya se están expresando sobre eso. Uno de los temas más importantes justamente es la manipulación genética. Prohibirla. La prohíben, que no pueda haber selección de ojos, selección de color de piel, de tal y tal y tales características. Porque justamente eso es lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, el pensar que unos eran superiores a otros. Pues imagínense, ya con conocimiento científico pues podríamos llegar a tener a los mejores deportistas y pues nada más los voy a crear para eso y ya no me interesaron como persona, porque también sería un tema interesante, ¿no? O sea, tú vas a crear a alguien pero porque quiero que sea el mejor soldado, y prácticamente como el soldado universal, ¿no? ¿Sí? Otra película, pero sí. Pero al final están programados para eso. Y bueno, ¿y qué pasa con ellos como personas? Si quieren o no quieren, si hay circunstancias de la vida que les hacen irse para un lado o para otro, que es también lo que señaló en la película. O sea, la intención de este muchacho y toda su voluntad lo hace hacer cosas que supuestamente genéticamente no podría ser. Y justamente es lo que los genetistas dicen. O sea, que tú me digas, todos tenemos los genes, todos, ¿no? Los mismos genes. Pero puede ser tan raro que se active uno u otro como prender y apagar un apagador de luz. Entonces a lo mejor todos tenemos la misma programación, pero bueno, pues a esta le tocó los ojos claros, pues al final es un defecto, no quiere decir que es algo bueno, ¿sí? Y ya tocó, ¿sí? Entonces hay tantas cosas que pueden modificar el medio ambiente que es muy diferente. La otra pregunta, ¿cómo lo hago que sea obligatorio? Pues como bien dices tú, en Europa es donde ahorita a nivel constitucional, viendo todas estas implicaciones, ya ha habido reformas y constituciones que adoptan el derecho, así como nosotros lo tenemos en la Constitución, la no discriminación, si le agregaríamos la palabra genética, a lo mejor ya empezamos a cambiar, ¿sí? Entonces, ya ha habido estados que empiezan a tomar toda esa regulación y lo empiezan a poner en su derecho interno, implica Constitución, legislación de salud, Código Civil, porque pues luego Código Penal, entonces implica una serie de reformas para que se adopte, que son complicadas. Eso sí, me quedó muy claro también cuando fui a las pláticas al Congreso, porque muchos de repente no conocen términos y lo confunden con otra cosa. O sea, yo les decía, a ver, si a mí me dan la opción de cambiar el sexo porque justamente mi enfermedad o la enfermedad de mi familia se vuelve a transmitir solamente en hombres o en mujeres y está totalmente comprobado, ¿por qué no me permiten cambiar el sexo? ¿Sí? Entonces, habría cuestiones y casos particulares donde podríamos determinar, y lógicamente que no son materias multidisciplinarias. O sea, quien conoce derecho, pues te va a proteger la persona, la familia, lo normal, por así decirlo, que nosotros se nos hace coloquial, ¿sí? Pero quien conozca ciencia y quien conozca a lo mejor cuestiones de ética y demás, pues te va a decir esto no, éticamente no es correcto. Entonces, son temas que no puede abordar una sola persona o un solo grupo, que tienes que conocer de todo para que puedas dar realmente un proyecto.
Y pues sí nos interesa que lo conozcan bien los diputados, que lo conozcan bien los especialistas en el tema, pero de repente teníamos una sesión donde iban unos especialistas, al otro iban otros, al otro iban otros, al otro los de otro partido ya habían invitado a otros, y entonces era muy complicado tener acuerdos. Y yo lo que les decía, bueno, eso es, si queremos reformar Ley General de Salud, si vemos nuestro sistema jurídico, y si yo les digo que tiene que ser una reforma de Constitución, de Derecho Penal, del Código Civil, y entonces el Código Civil y los códigos federales son 32, pues multipliquen el problema. ¿Sí? Si no nos podíamos poner de acuerdo en una, luego explicar a los congresos locales para que todo sea uniforme, no acabas. O sea, realmente no acabas. Tenemos legislación donde sí hay maternidad subrogada en unos estados, en otros no, donde a lo mejor ya manejan una cosa diferente. O sea, en nuestro Distrito Federal pues, tenemos muchas leyes novedosas, ¿sí? Entonces, es complicado armonizar todo ese sistema de un país. Entonces, sí se vuelve muy complicado. Las sentencias han sido bien interesantes. Por ahí también hay una sentencia. Les digo, tú me dices, ¿por qué no le dejamos a la autonomía privada? Sí, sí. Ustedes buscan en internet. Ustedes saben más de internet que nosotros. Pero buscan clínicas de fertilización asistida. Y todo lo que estamos diciendo que no debería de haber, te lo ofrecen. Color de piel, de ojos, tal. Características, como quiera su hijo. Nosotros se lo hacemos bien. Genéticamente, ¿sí? Entonces, el punto es que está todo eso. Y hay una sentencia bien interesante, porque en Inglaterra hubo una pareja, casados, bien, los dos de tez blanca, no podían tener hijos, deciden asistir a las técnicas de fertilización asistida, les dicen alguna característica, así como vimos, ¿no? Como si fuéramos a escoger un carro, alguna característica, y lo que dicen es, pues nada más que sea de tez blanca para que tenga una identidad con nosotros. Bueno, todo perfecto, todo bien, llega el nacimiento y resulta que se equivocaron los científicos y era de tez negra. ¿Sí? Y entonces ellos dicen, ay, no, pues no lo podemos aceptar. Autonomía, lo que tú me decías, si eso se lo dejo a la autonomía. Si yo hubiera comprado un carro y lo pido blanco y me lo llevan rojo, no lo quiero, yo quiero blanco. ¿Sí? Entonces ahí, si vemos la teoría del contrato, del acto jurídico, el objeto del contrato se vuelve la persona. Una. Y pues lógicamente que no la puedo regresar y decir pues ya no la quiero o la manden a otro lugar, yo ya no me voy a ser responsable. Jurídicamente son sus padres. Claro, debería tener ciertos límites, ¿no? Como usted, sí. Pero si lo dejamos a la autonomía privada, pues entonces nos hacen todos los convenios que se les ocurran, todas las cosas, pero a lo mejor no prevén resultados. Entonces hay que ver esa parte del resultado. La sentencia estuvo interesante porque ellos decían, no, de veras ya no queremos al hijo y demás. Y el juez decidió, bueno, ¿saben qué? Antes de resolver algo, quiero que convivan con el menor. Se los dejo 3 meses y ustedes son responsables de él, de atenderlo, de cuidarlo, provocando el instinto, ¿no? De que va a salir de protección hacia un niño. Entonces sí, provocó ese instinto, pero nada más a la mamá. Y el papá dijo, no, es más, yo no lo quiero, lo rechazo y ya ni quiero, si tú lo quieres, nos divorciamos, porque yo no, ya no soy responsable de eso. ¿Sí? Acabaron el divorcio, pero hubo una reparación de daño. ¿Para quién? Responsables, la clínica, el hospital, la persona moral. Si hubiera sido en el Estado, pues del Estado. Y señalan que la reparación tendría que ser pagar los alimentos del menor. Ay, ¿en serio? Wow. Pero vean, pues es que como tenemos un contrato que nos da un resultado de orden público, no voy a determinar la afiliación, pero tiene que haber una responsabilidad de los médicos. Y si los obligo a la institución de alimentos, que ustedes ya saben que es para toda la vida, bueno, y demás, ya está, es recíproca todo lo que implica, pues entonces estamos mezclando otra institución de derecho de familia para tratar de garantizar a ese menor, para proteger al menor. Entonces, pues yo siento que estamos forzando luego instituciones jurídicas porque no sabemos qué hacer. O sea, al final es, ¿y qué hago? ¿Qué le digo? ¿No?
Y tiene que ser pues quien, al director del hospital o al hospital persona moral, porque si hago responsables a todos del pago de alimentos, pues es muy complicado. ¿Cuántos sujetos intervienen para que realmente puedan hacer efectiva esa técnica? ¿Sí? Entonces, ahí te lo dejo mejor de tarea yo. Piénsale, si se lo dejamos a la autonomía privada, pues a lo mejor dejamos de proteger varias cosas y ellos van a querer hacer lo que creen. Les digo, hay muchos profesionistas que sí dicen, necesitamos una reglamentación clara. ¿Por qué? Porque queremos ser responsables, queremos hacer nuestra profesión con ética, con valor, con todo lo que ustedes me digan que puedo hacer. Pero si no se ponen de acuerdo, entonces sigo creando contratos, porque es la única manera de autoprotegerme también, de determinar cláusulas, de determinar condiciones, de determinar términos, prestaciones, ¿sí? Pero pues, sí puede rebasar ese ámbito, totalmente lo rebasa. ¿Alguna otra pregunta? Respecto de la reparación del daño, me llamó mucho la atención que comentabas. Cuando llevándose a cabo la relación de trabajo se discrimina al trabajador y tiene la total posibilidad de solicitar como prestación principal el cumplimiento de la relación de trabajo que deriva en una reinstalación, bueno, es comprensible porque de alguna manera ya está dado el presupuesto procesal de la subordinación. ¿Sí? Pero en el caso de que una persona, los jóvenes que van a solicitar empleo, les hacen la prueba genética y simplemente les dicen no eres apto, ¿cómo se pueden defender jurídicamente hablando ante ese fenómeno de discriminación? En el entendido de que jamás existió una relación de trabajo. Es interesante porque aquí lo que les digo es, aquí tenemos, como no tenemos regulación, tiene que haber mucha protección. Nadie te puede obligar a hacer un examen genético. Entonces, esa es tu defensa. Si tú vas a una empresa y dices, quiero formar parte de esta empresa y ves que dentro de los requisitos es un examen genético, es más, ni siquiera un examen médico. Ustedes lo han visto y más como mujeres lo sabemos. Un certificado que no estás embarazada. Eso es una violación ya a tu privacidad. ¿Sí? Entonces, imagínense, les digo, si es algo más privado de lo que uno conoce, pues tú tienes que saber. O sea, tú tienes que conocer qué derechos tienes. Pues tú ves eso y tú puedes acudir a las instancias. Las instancias que hay para proteger para protegernos de la no discriminación, pues ya vamos avanzando en México. Pero llega al punto en que tendríamos que llegar otra vez hasta el juez. ¿Sí? Porque tenemos instancias preventivas para prevenir la discriminación. Dan cursos, dan cosas, dan elementos, preparan a las personas para saber. Todas las personas, no importando que sean abogados o no abogados, pues te preparan para. Pero si llegamos a una instancia judicial, tendríamos que llegar otra vez al juez. Daño o daño. ¿Sí? O sea, lo único que quedaría es eso. Al final me estás seleccionando, no por mi currículum profesional, no por mi carrera, no por mi trayectoria, no por lo que haya expresado o me haya desarrollado en la entrevista, simplemente por el examen que me estás poniendo aquí, entonces me estás dando un indicativo de que va a influir mucho en la decisión de que me quede o no me quede. Entonces estás violando mi privacidad. Antes también cuando se hablaba mucho del derecho a la privacidad, yo alguna vez escuchaba que hasta se reían diciendo, ¿cómo que es eso? ¿Qué es eso del derecho a la privacidad? Pues, abarca tanto. Y son varios niveles que tendríamos que conocerlos. Y el problema es que muchas veces nosotros mismos no los conocemos. ¿Sí? O sea, no conocemos hasta dónde puede llegar. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos temas, ¿sí, no? Pues la gente se hace el examen genético y ni siquiera sabe por qué lo rechazaron. Si fue o no un motivo por el cual lo rechazaron. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sigo el foro es de ustedes. Pues muchas gracias. Gracias. Les pido por favor un aplauso fuerte.